punta a la otra. Tú, estamos como... ¡Hola! Ese era un trueno, ¿eh? ¡Entramos en Perú! La peor frontera de la historia, o sea... Llevamos 5 horas aquí y aún no nos han dejado pasar. Pues sorpresa, estamos en Brasil otra vez. Hola a todos. Aquí estamos después de tener el problema en el alternador que nos dejó tirados aquí en el vídeo de la semana pasada, que para nosotros fue ayer. Hemos tenido muy mala suerte, ya no solo por el tema de que se haya fastidiado una pieza del alternador, sino porque los dos mecánicos que conseguimos localizar, uno nos dejó tirados. Nos quedamos ahí pasando la noche, nos dijo que al día siguiente por la mañana vendría y que llegaría a las 7:30 de la mañana. No vino. Y después de irnos de ese lugar, porque esta persona dijo que aparecía a las 7:30 y no apareció y eran las 9:30, como veréis nosotros teníamos prisa por salir en ruta porque llevamos ya un día y medio parados y nos va a caducar la visa. Como no apareció, nos fuimos y encontramos a otra persona en este pueblo que nos dijo que lo miraba y que lo arreglaba por el módico precio de 60 euros. ¿Por hacer qué? No lo sé, pero 60 euros. Dijimos, vale. Total, que vinimos, desmontó el alternador, confirmó lo que ya queríamos que sucedía, que se lo habíamos dicho, que era que se había estropeado unas piezas que van dentro del alternador y cogió las piezas y lo montó fuera. Llevamos 4 horas esperando que esta persona quiera colocar el alternador de vuelta en la furgo. Y la primera hora era porque estaba lloviendo, la segunda hora era porque igual estaba preparando la comida y ahora han pasado 4 horas y nos acaba de decir que es que está empezando a comer otra vez. Total, hemos cogido el alternador y lo vamos a poner nosotros. Y así es como llegamos a Portobello. 10 horas después. Hoy hemos hecho la locura impresionante de conducir durante 10 horas. Madrugamos, nos despertamos a las 6:30 de la mañana. Son las 6 de la tarde, ya está anocheciendo. Y hemos cruzado la Rondonia de una punta a la otra. Nos está cayendo un tormentón. Que sabemos que estamos en época de lluvias, pero es que es todo agua, toda la carretera es agua. Así que no vamos a llegar al parque donde creíamos y nos vamos a quedar en un centro comercial o en una van de Portobello. Todos los ríos están desbordados, así que para qué íbamos a ir a un río. Y estamos flipando. Sabemos que ya estamos muy dentro de la Amazonia, pero esto es... Dios, nunca habíamos visto llover de esta forma. El Armageddon. A ver si no se nos entra algo en el motor. Ya. Estas son carreteras. No, eso es agua. Tú, es todo río. Impresionante, ¿eh? Tras pasar la noche en Portobello, a la mañana siguiente madrugamos y continuamos ruta. El paisaje cambió bastante. Agua por todos lados, carreteras con pantanos alrededor, realmente nos sorprendió y nos encantó lo que vimos durante esa ruta. Por si echábamos de menos el ripio. No entiendo nada, ¿eh? No tenemos ni idea de cuándo va a acabar. Llevamos ya como 5 kilómetros por ripio y no hay casi
casi nadie por aquí. Estamos avanzando a 20 Sí, sí. Y aún no hemos salido de la Rondonia, ¿eh? y son las 3 de la tarde. Y no hemos comido. Pero es un día más bajo el sol. Bien, hemos panicado sin razón. Espérate, que ya ha pasado antes, que hay un cachito aquí entrar y vuelvo a Ripio. Y... ¡Oh! Finalmente hemos parado a comer y estamos en un lugar que es el primer pueblito que hemos encontrado en un montón de tiempo, que está literalmente entre la frontera con Bolivia, que está separado de un río, y la frontera del límite de estado entre Rondonia y la Amazonia. O sea que es un lugar muy diferente a todo el resto de sitios que hemos conocido en Brasil. Estamos muy contentos de haber venido por aquí, a pesar de que los kilómetros son agotadores, pero casi ningún viajero viene por el interior y muchos menos aún atraviesan estados como Rondonia y Acre y Amazonia. Entonces nos parecía más interesante hacer vídeos en esta parte de Brasil para que se sepa que hay gente que sí que pasa y que realmente son zonas increíbles, poco turísticas pero increíbles, conservadas entre comillas, y que merece la pena pasar porque a veces es donde la verdadera aventura se encuentra. Vacas, vacas, vacas y más vacas. Mato Grosso está para la sopa, como la Rondonia está para las vacas. La ruta por Acre se volvió bastante monotemática. Donde antes había selva, ahora hay vacas. Donde antes había pantanos, ahora son todo campos desmatados para poder hacer prácticas ganaderas. Y así fue prácticamente todo el camino hasta que llegamos a Río Blanco. ¡Qué calor! Buenos días. Hoy vamos a cruzar la frontera a Perú. Después de casi 6 meses en Brasil, Ya casi que tenemos ciudadanía, ¿eh? ya casi que se nos ha olvidado que es entrar en un nuevo país. Pues sorpresa, estamos en Brasil otra vez. Así que día de frontera, ya estamos sudando. Pues contaremos cómo es pasar por esta frontera, los trámites que nos piden, que la verdad que no lo sabemos, y lo que viene a ser comenzar una vida nueva en un nuevo país y todo lo que tenemos que hacer el primer día. Así que... Esperemos ¿listo? lleguemos al destino hoy, ¿no? Sí. ¿Cuál es nuestro destino? Destino Puerto Maldonado. Hoy nos despedimos de este país continental que es Brasil. Después de 6 meses. 6 meses. Y se nos caducaba la Bueno, sí. ampliación del visado en una semana. Y ahora nos echan por un año sin poder volver a Brasil. Estábamos de camino a la frontera a unos 100 kilómetros o así de la frontera que nos llevamos de Brasil. Wow. Nos llevamos a haber recorrido, ¿cuántos? ¿16 estados? ¿O 17? Bueno, 17 si contamos el Amazonas, pero no estoy seguro de si hemos entrado en Amazonas. 16 estados de Brasil que son absolutamente increíbles, parecen países diferentes, con una diversidad impresionante, y yo me llevo las playas. Sí, yo diría lo mismo también. No hemos subido mucho en la costa, o bueno, hemos subido mucho porque este país es enorme. Hasta Pero Pernambuco. Eso, Olinda es lo más al norte que hemos estado en la costa de Brasil, y la verdad que las playas son impresionantes. Todas, de norte a sur. Hemos Todas. estado en sitios que no habíamos ni soñado que existían, ¿no? Porque Sí. no... Los 3 estados del sur los hicimos el año pasado y todos los demás los hemos hecho ahora durante estos 6 meses, y realmente en total habremos estado unos 8 meses en Brasil, pero es un país tan inmenso que aún nos hemos dejado un montón de lugares que nos hubiese gustado ir, pero es imposible. Quedan pendientes los lençóis maranhenses, Manaus, El y esa Pantanal. zona, la Transpantaneira, Sí. y esa zona del norte de Brasil que nos hubiese encantado conocer, pero es imposible ver todo. Y de Brasil decir que nunca había visto ningún país con tal... Es un país muy diverso y muy desigual.
las personas, sino de todas las culturas que se mezclan y que están integradas en este inmenso país, nunca lo había visto en mi vida, nunca. Bahía, sí. Yo Bahía lo llevo en el corazón. A la frontera vamos, BR 317, esta es la carretera que viene desde Manaus. Sí, pues llegará al mar, no sabemos dónde, pero en llegará Perú. Al mar. Sí. Y es todo de asfalto, un dato súper bueno y súper importante para nosotros, ya que subiremos a los Andes en Cuzco por esta carretera. Agujeraco, tú. Asfalto, pero con agujeros. A ver si no partimos una rueda antes de llegar a la frontera. Que es una triple frontera ahí entre Brasil, Perú y Bolivia. ¿Es triple? Sí, nosotros no podemos cruzar a Bolivia, pero bueno, pero sí, ahí se encuentran los tres países. A ver si encontramos, hay un marco, creo, o lo que agujero. Hora de que la croqueta diga adiós a Brasil. Policía, eso. Estamos aquí. ¿Dónde está todo el mundo con el dedo? Vamos más de media hora esperando a que nos den la salida de Brasil. Oh, no la nuestra, la de la croqueta. No sabemos por qué tendrán tanto trabajo, porque aquí no hay nadie, pero no nos devuelven el papel. Yo creo que se quieren quedar con ella. Dos horas después, Aquí estamos. no nos dejan sacar el vehículo de Brasil, porque resulta Alguien hizo mal su trabajo. que alguien hizo mal su trabajo en la otra frontera, lo que casualmente nos pasa en varias fronteras. No sé, nosotros ya estamos planteándonos en la siguiente tirar de largo, como hace aquí un montón de gente, y no intentar hacer los trámites, porque, mira, estoy un poco cabreada, creo que se nota. Papeles carimbados, por fin. Madre mía, nos ha tocado la persona que quería hacer bien su trabajo, ¿sabes? Pero Sí. cuando el resto no lo hacen es complicado. ¿Dónde está el...? Vamos ahora a dar la entrada en Perú. Por favor, a ver si conseguimos llegar a Puerto Maldonado sin que se nos haga de noche. ¿Tienes calor, bebé? ¡Chao, Brasil! Bienvenidos al Perú. Este es el río Madre de Dios, ¿no? Sí. Está un poco extrañamente seco. Madre de Dios. Ahí está. Bienvenido a Perú. ¡Entramos en Perú! No legalmente, pero... Aún no, porque no hemos encontrado aún la aduana e inmigraciones, pero ya estamos en Geográficamente. geográficamente. Y contentísimos, ¿no? Oh, mira, en Perú hay lluvia. Así ha empezado a llover justo. Desbloqueado un nuevo país, Nachito. Chiqui, ¿no quieres venir a celebrar la entrada en el país? Chiqui. Chiqui está en el maletero. Chiqui tiene calor, está en el maletero y la verdad que no le ha hecho mucha emoción entrar en Perú ahora mismo. Pero pronto se dará cuenta que está en un nuevo país también. Chiqui ya lleva unos cuantos, ¿eh? Nachito no tantos porque empezó en Argentina. Pero los tendrá también. Y los primeros tuk-tuk. ¿Gasolina cuánto? Tienes el 16.50. 4 euros. No, Ah, porque era galón eso. claro. Ya empezamos. Empezamos. ¿Cuánto es un galón? Como 3 litros y algo, ¿no? 4 litros. Oh, Dios mío. Estoy seguro. Tenemos que hacer los cálculos en galones y soles. Sí, vamos a refrescar nuestras matemáticas. ¡Tuk tuk! A ver por dónde es. Siempre que entramos en un nuevo país nos volvemos locos con el cambio de moneda, pero es que este usa también otras unidades de peso y usa galones y libras, ¿no?
No sé si usa. Bueno, tenemos que descubrirlo aún. Pero no tenemos ni idea de cuánto ponía y que costaba la gasolina. Perú nos ha recibido por el cielo enfadado. Menos mal yo iba en chanclas, ¿sabes? Sí, sí. Porque las he empapado. La peor frontera de la historia, o sea, llevamos 5 horas aquí y aún no nos han dejado pasar. Sí que fue un día torcido, ¿eh? Bueno, ¡sorpresa! el último vídeo que grabamos, que es lo que acabáis de ver justo antes de esto, pasó hace 5 horas. Y os contábamos que habíamos entrado a Perú, pero no legalmente. Geográficamente habíamos. Eso es. Pues sorpresa, estamos en Brasil otra vez. No hemos podido entrar a Perú. Después de tirarnos 5 horas, hemos... bueno, en resumen del día, hemos llegado a dar la salida de Brasil y resulta que para dar nuestra salida bien, y nos dieron la salida, pero para dar la salida del vehículo estaba mal, porque el papel que nos habían dado en la frontera que nosotros pasamos hace 6 meses de Bolivia a Brasil No había sido registrado. no habían en realidad registrado la entrada del vehículo. O sea, nos habían dado el papel de que el vehículo había entrado, pero no lo habían registrado electrónicamente, lo cual por supuesto nosotros no teníamos ni idea, pero nos demoró 2 horas Sí, algo así. que arreglasen burocráticamente ese problema. Y entonces luego fuimos a Perú y teníamos que ir a migraciones, aduana y pasar el control. La aduana, para empezar, tenemos un grupo de moteros de viaje. Teníamos mucha cola delante, hemos tenido que esperar un buen rato y luego nos tocó... Después de esperar 2 horas en aduana a que pasase toda la gente que teníamos delante, nos tocó a nosotros y bueno, era una persona que debía de llevar muy poco tiempo trabajando y vio las tablas de surf en el techo y decidió que lo teníamos que declarar como bienes, no sé, de lujo o algo así. No sé, porque no estaba en una lista, hay una lista que pone cosas que no tienes que declarar. Y esa lista incluye cosas como 20 CDs o una cámara de fotos. 2 aparatos para el pelo. Que por supuesto nadie comprobó lo que había dentro de la furgoneta, pero vieron las tablas de surf aquí arriba en el techo y dijeron que eso tenía que ser hecho con una declaración aparte, pero que nos quitaban el impuesto, o sea que no la teníamos que pagar. Bueno, da igual, nunca nos había pasado esto, claro. Y el hecho de que viesen o descubriesen cómo hacer ese papel llevó otra hora y media para luego decirnos que teníamos que sacar las tablas de surf, pero es que estaba cayendo el tormentón del siglo, o sea, no paraba de diluviar y para sacar las tablas de surf del techo nos tenemos que subir al techo, quitar los enganches y enseñársela para que hiciese una fotografía. Cuando descubrió que todo esto no tenía ningún sentido y que llevábamos ahí 3 horas ya, decidió dejarnos con la hoja que habíamos hecho y que nos fuésemos. Y esto ya era media hora antes de que se hiciese de noche. Por supuesto no íbamos a llegar ni de lejos a donde pensábamos llegar hoy, pero íbamos ya a pasar el control de la policía. Y entonces, con todo hecho, salida en Brasil, entrada en Perú, todo registrado, y de repente, cuando estábamos con el señor que tenía el cono en la mano para abrirnos el paso y que pudiésemos seguir camino en la carretera peruana, Nacho saltó delante y una señora que es del SENASA, del Servicio de Agricultura o yo qué sé. Una señora del Ministerio de Agricultura, los que controlan las sustancias que entran al país. Las sustancias, productos animales, agrícolas, esas cosas, nos acercó y nos pidió los papeles de Nacho. Nosotros no teníamos más que pues, su pasaporte europeo y sus pruebas de la rabia. No teníamos más que el pasaporte, el microchip, todas las desparasitaciones en orden,
las pruebas de anticuerpos de rabia, que son los documentos que dan para regresar con ellos a Europa y que demuestran que el animal no tiene rabia y que tiene todas las vacunaciones al día. Solo teníamos eso, pero no teníamos un papel que resulta que Perú necesita, que es del Ministerio de Agricultura de Brasil. No el papel del veterinario de Brasil, que sí que teníamos. Para hacer la exportación del animal de Brasil a Perú. Sí. Entonces, ese papel no lo teníamos. Han dicho, no, tenéis que ir ahí atrás a la oficina y hacéis el papel. Y hemos preguntado, ¿con los pasaportes? Y han dicho, sí. Llegamos a esa oficina y resulta que el papel se hace a 400 kilómetros de aquí. En Río Branco, que es por donde pasamos hace 3 días. Y no solo eso, sino que tú tienes primero que ir a un veterinario que haga una solicitud al Ministerio de Agricultura de Brasil, que se acepte esa solicitud, otro certificado de salud de cada animal y luego nosotros ir presencialmente al Ministerio de Agricultura de esa ciudad a que nos emitan el certificado. Plazo para el cual dicen que puede tardar entre unos días, unas semanas o 60 días. ¿Es eso? Sí, bueno. No, dicen que tiene retraso, que tarda. No tenemos ni idea, esa es la realidad. Así que bueno, como no nos iban a dejar entrar en Perú, nos dimos la vuelta. Pasa que ya habíamos dado la entrada en Perú. Entonces nos dispusimos a volver hacia Brasil, a que nos dejasen entrar de nuevo en Brasil porque no podíamos entrar hacia Perú. Y cuando llegamos a Brasil nos dicen que claro, que como nosotros ya hemos dado salida de Brasil y ya habíamos hecho la ampliación de la visa, que fue lo que hicimos cuando ya llevábamos 3 meses en Brasil, pues que no podemos entrar en Brasil. Porque cuando salimos empieza a contar los 365 días que teníamos que estar fuera de Brasil para poder volver a entrar. Siendo que aún teníamos días en nuestro visto anterior, pero que esa prórroga había terminado cuando hemos dado la salida. Entonces, ante el absoluto sinsentido de que ni podíamos entrar a Perú, ni podíamos volver a Brasil, nos cuestionamos cuál era el plan, que nos cogiésemos un hotel y nos quedásemos a vivir en la frontera, porque nosotros habíamos entrado por esta frontera, hoy por la misma frontera tenemos que salir para un país o para otro, ¿no? Pero esto ha costado resolverlo otra hora más. Entre tanto, ha cerrado la aduana y todo, pero aún seguíamos ahí nosotros porque no podíamos ir ni para un país ni para el otro. Y finalmente nos han extendido 20 días en Brasil. Sí, nos han dado lo que nos quedaba hasta que se caducase el último visado. Como si no hubiésemos y todo esto hoy. No sin antes llamar a no sé quién, de no sé dónde, a entender si se podía hacer o no, o qué pasaba, o se ve que anular, o sí. Bueno, en fin. La cuestión es que tenemos 20 días en Brasil, tenemos que conseguir volver a Río Branco, conseguir las citas con el veterinario y que nos tramiten este papel en menos del tiempo que caduque nuestro visado, o vamos a tener otro problema. Y todo esto sin pegarnos un tiro. Y luego para volver, y que probablemente nos pongan problema, ya no por meter a los animales en Perú, sino porque nosotros nos han dado ahora la entrada de Brasil sin darnos la salida de Perú. O sea que estamos en 2 países a la vez. Esto es para nosotros, ¿no? No, da igual. Que lo sepan, así funciona. Tipo, esto es así. Cada frontera es una absoluta tómbola. Es una lotería de quién te toque, de cómo lo gestionen en esa frontera, porque ni siquiera en todas las fronteras de los países funcionan igual. Pero no se puede decir que funcionen igual, porque lo hemos visto. Así que, bueno, como es una lotería, hoy nos ha tocado todo mal. Y esperamos poderlo solucionar. Y nos cambian muchísimo los planes y estamos muy cansados, muy frustrados. Y era como la gota que colmaba el vaso. Y esta fue la historia de cómo no entramos en Perú. De cómo no entramos en Perú y casi no entramos tampoco en Brasil. Y con esto nos vamos a dormir porque mañana nos vamos a levantar sobre las 6 de la mañana, que queremos llegar del tirón a Río Branco en un día. Sí. Porque encima luego se mete el fin de semana y claro, tenemos pocos días de visado, no queremos problemas, a ver si conseguimos un milagro en Río Branco, nos cambia la suerte o algo y podemos solucionarlo. Ya veremos. Os iremos contando y nos vamos a descansar. Buenas noches.